Muy buenas noches y bienvenido a un nuevo programa de debate este día miércoles 29 de octubre, que vamos a hablar sobre un tema que obviamente a usted y a mí le interesa mucho y que sin duda ha despertado muchísima información en los medios de comunicación del país. Y me refiero a la evolución que ha tenido este fallo de la Sala Constitucional, que obligó a la empresa Equifax, que también es conocida como DICOM, a abstenerse a utilizar, transferir o comercializar la información de los salvadoreños, la información comercial de los salvadoreños, además de limpiar su base de datos. Posteriormente a esto ya quedó en manos de la Superintendencia de Servicios Financieros, la que finalmente terminó cerrando o suspendiendo las operaciones de Equifax en el país. Esto también ha sido motivo de muchísimas reacciones. Esta noche vamos a conversar con el Superintendente de Servicios Financieros, Ricardo Perdomo. Buenas noches, Ricardo, bienvenido. Buenas noches, Nacho, y muy buenas noches a las personas que amablemente nos están escuchando. Vamos a saludar también a la Central de Seguros y Fianzas, que hace posible este primer segmento de debate. Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. Bueno, ya fue cerrado Equifax, que es la empresa conocida por DICOM. Ya suspendió todas sus labores, según señalado hoy día en un comunicado que vamos a tratar, digamos, de dar a conocer luego. También tenemos un video de una declaración del propietario o quien es el representante legal en el país de Equifax. Pero antes vamos a preguntarle al superintendente por qué. Como desde que nace la resolución de la sala, ¿qué elementos tiene la superintendencia para haber terminado cerrando las operaciones o suspendiendo? Hay que aclararlo, las operaciones de esta empresa que tiene 18 años en el país y que ha funcionado incluso, digamos, en los últimos meses sin permiso. Como no, Nacho, mira, efectivamente aquí se han dado 2 procesos paralelos que al final se vuelven complementarios. Y es que en julio del 2011, la Asamblea Legislativa promulga una ley que es la Ley de la Regulación de los Servicios de Información sobre el Historial Crediticio de las Personas, julio 2011. En el 2012, Equifax y otras empresas que ya estaban operando inician el trámite de solicitud para la autorización en la superintendencia. La ley contempló 6 meses para que las empresas que ya estaban operando, estos buró de crédito que proporcionan los historiales crediticios de las personas, tenían 6 meses para adecuarse conforme a la ley y la superintendencia 60 días para decidir si autorizaba o denegaba la solicitud. Eso es en el 2012. Desde el 2012 al 2014 han transcurrido 2 años y medio y la empresa Equifax no se adecuó a la nueva ley y se daba con la superintendencia, que hizo auditorías, le enviaba notas de requerimiento. Mire, cumpla esto, no cumple. En ese camino, Equifax puso 3 demandas en contra de la superintendencia en la Sala de lo Contencioso Administrativo. La última demanda, que fue aceptada por la sala, le manda a la superintendencia suspender el acto reclamado sobre unas peticiones que se le estaban haciendo a Equifax dentro del trámite para poder lograr su autorización. Es decir, lo único que la superintendencia estaba haciendo era pedirle cumpla con la ley.
Y esto se fue dilatando y en lugar de durar 6 meses, duró 2 años y medio. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros desde que asumimos el cargo en la superintendencia? Hacer que la ley se cumpla. Hacer que la ley se cumpla y tratar de corregir aquellas distorsiones que este buró de crédito le daba a muchos salvadoreños que me esté escuchando, que de alguna manera el estar en una lista negra de créditos y que no lo sacaran, que no se depurara, aunque la gente pagara, de alguna manera le ocasionó mucho daño económico, material, incluso familiar a muchas personas. Y la superintendencia lo que está haciendo es hacer que se cumpla esta ley. Y esta ley le ordena a la superintendencia que regule a esta gente. Ok, quiero esclarecer. La ley del 2002 aprobada por la Asamblea Legislativa, que para muchos conocida como la ley de datos o de información. Sí, es la que le llaman sobre el historial crediticio. Historial crediticio. Esa ley 2011, julio estipulaba 2011. Que las empresas, este tipo de empresas, no podían funcionar sobre la base de trabajar con información personal sin el consentimiento de las personas. Correcto. Ya lo estipulaba. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Aquí priva, muy importante, lo que le llaman la autodeterminación y la independencia de la persona, que se respete su privacidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que paralelo a esto, hay una demanda en la Sala de lo Constitucional. La Sala de lo Constitucional emite una sentencia donde dice dos cosas. Todas aquellas empresas que se dedican a prestar estos servicios tienen que depurar su base de datos y, por el otro lado, que se abstenga de comercializar o difundir aquellos datos de personas que no le hayan dado expresamente su autorización individual para hacerlo. Ok, para ser muy claro, depurar significa quitar de su borrar base de datos aquellas cosas, todo lo que no tiene permiso. Correcto. Depurarlo conforme a una normativa Ahora, ¿cómo existente. se está? Bueno, ok, pero hay 2 millones y tanto personas que sí habían autorizado por escrito. Ahora, ¿esas autorizaciones son legales o no son legales? El punto es ese. Las autorizaciones se venían dando en lo que se llaman los agentes económicos, bancos, comercios, etcétera. Y lo que nosotros no estamos de acuerdo y que también se les comunicó es que no es legal el que usted, cuando le vayan a aprobar su crédito, le exijan que firme una autorización para que puedan divulgar su información a un buró de crédito. Una cosa es que tú le decís al banco, estos son mis datos para que usted me investigue, y otra cosa es que le dé permiso, que le dé a un buró de crédito mi información y que él a su vez la revenda a otros agentes económicos. Esa obligatoriedad, nosotros le hemos dicho, eso no es legal y no le puede usted tomar eso como un requisito para darle o no darle el crédito. Okay. Y no que es algo voluntario. El problema, por lo tanto, no es que los agentes económicos pidan la información y le pidan al usuario, necesito investigar lo que usted me está diciendo. Exactamente. Lo que se está sancionando aquí es el permiso para divulgarle a terceros. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que la sala dijo claramente, señor, usted no puede divulgar aquello que no tenga autorización expresa del titular. Y le pide a la superintendencia que vaya y que verifique el cumplimiento de la sentencia. Entonces nosotros llegamos a Equifax y obtuvimos la información desde el viernes 24 al domingo 26 y encontramos que seguían operando normalmente. Habían realizado 267.567 consultas en esos 4 días a 233 agentes económicos. Y cuando le dijimos, señores, mire, esta data que tiene acá tiene campos de información privada que no debería de tener, porque la norma así lo establece,
Y por el otro lado, ¿dónde están los permisos para que ustedes divulguen la información privada de estas personas? No la tenemos. Levantamos el acta, se lo comunicamos a la Corte Suprema de Justicia, pero paralelamente nosotros llevamos el trámite y el día viernes de la semana pasada el Consejo Directivo de la Superintendencia recibe el informe donde estas personas seguían insistiendo en no cumplir los requisitos de ley. ¿Qué nos queda a nosotros? La ley no la hicimos nosotros, es ley de la República. ¿El fallo estipulaba un tiempo de cumplimiento lo ordenado? Perdóname, no tiene que ver nada con lo de la Sala de lo Constitucional. Por eso es que menciono, son dos procesos paralelos. Allá nosotros le dijimos a la Sala, mire, estos señores, el fallo, no se lo están cumpliendo. Paralelamente nosotros dijimos, miren, esta solicitud de trámite han venido chineándola durante 2 años y medio, no han incumplido y no han demostrado voluntad de cumplir. Simplemente haría muy mal la superintendencia en mantener en forma ilegal a una empresa que estaba violando la ley. Resolvimos en la que se rechaza la autorización de la solicitud presentada, por consiguiente, usted ya no puede prestar esos servicios. Y la ley lo estipula muy claramente y le faculta a la superintendencia rechazar o aceptar los trámites. Entonces, nosotros lo que hicimos fue aplicar la ley y velar por los intereses de la gente, en el sentido que los burós de crédito deben de respetar ciertas normas, y una de las cosas que es bien grave, Nacho, es el hecho de que no se actualizaban la información. A ti ibas a comprar una plancha y te habías atrasado en el pago, y aunque después la pagaran, a ti no te borraban de la lista. Llegabas después a hacer un crédito de otra naturaleza, y el hecho de aparecer en la lista, tú prácticamente tenías una muerte civil de acceso al crédito. Una consulta, porque en un comunicado hoy día que vamos a dar a conocer un poco más completamente en el próximo bloque, la empresa Equifax señala que ellos tenían esa posibilidad de que cualquier persona llamara o se comunicara con ellos, y ellos inmediatamente podían decirle si estaban en mala situación, si estaban en buena situación, o aclarar cualquier situación que la gente pensara que estaban equivocadas en base a la información recabada. Mira, lastimosamente, Nacho, eso no es cierto. Nosotros tenemos denuncias, la Defensoría del Consumidor denuncia, y ustedes, población que me escucha, habrán vivido en carne propia que esa situación de que lo quitaran de la lista aunque usted hubiera pagado, y el hecho de que le pudieran denegar un crédito por una situación de esta naturaleza, lo ha sufrido mucha gente. Lo que te quiero decir es que nosotros no hemos hecho la ley, Nacho. Nosotros lo que estamos haciendo es hacer que se cumpla la ley y mandarle una señal al mercado. Okay. Ya no podemos ser una autoridad tolerante, y tenemos que hacer que todos los actores del mercado regulado cumplan la ley. ¿Por qué las demás superintendencias no hicieron cumplir la ley? Llama la atención muchísimo, y siempre esto se mantuvo un poco al margen de la ley o las normas constitucionales desde su creación. Estamos hablando de 18 años que existió. Mira, yo realmente desconozco ese detalle. Lo que sí te puedo decir es que la superintendencia le pedía requerimientos, bueno, a tal grado que entraron al tema de los juicios en la sala. Ajá. Lo que es importante que la población conozca es que en total son 4 empresas, no solo es Equifax. Vamos a hablar de las otras. Son 4 empresas que estaban operando, y de las cuales quiero decirles que me informan al día de hoy que de ellas ya hay 2 empresas que completaron en su totalidad los requisitos de ley, cumplieron. ¿Cuáles son esas empresas? Yo tengo entendido con esta sentencia. Ajá. En el sentido... ¿Cuáles son esas empresas? Porque también estaba Procrédito, Inforet y Transunión. Exactamente. ¿Cuáles son las que cumplieron? Inforred, sí. Entonces, en este momento están ellas en proceso, y nosotros el día viernes, en sesión del Consejo Directivo, vamos a recibir los informes finales. Quienes han cumplido los requisitos, se les autoriza. Quienes no lo han cumplido, se les rechaza. Si Equifax
hace lo que hay que hacer, ¿puede volver a operar? Ellos tendrían que volver a constituirse en una nueva empresa. En una nueva empresa. Exactamente. ¿Por qué nueva empresa? Bueno, porque esta ha incumplido con los requisitos de ley. ¿Me explico? O sea, si ellos... No puede con su mismo nombre volver a... Mira, lo puede encontrar una figura legal si lo que nosotros queremos no es el nombre. Nosotros lo que queremos es que cumpla con la ley. Y que cuando la ley le manda que no puede transmitir determinada información privada de las personas, que debe de haber un requisito de autorización previa de las personas que lo hagan. Okay. Entonces, ¿qué te quiero decir, Nacho? Que de estas empresas, si el día viernes en el informe, estas empresas han cumplido conforme a la ley, las autorizamos. Perfecto. Solo quiero saber antes de ir al corte, ¿qué tamaño de este mercado tenía Equifax? No, lógicamente, el porcentaje de mercado más grande lo tenía Equifax también porque tenía más tiempo. Estamos hablando de cuánto, ellos 60, en 70%. En este momento tenían 2.7 millones aproximadamente de personas registradas en sus historiales, y por el otro lado tenían prácticamente el mercado del sistema financiero fuertemente, digamos que ligado, muy fuertemente, y que es lo que le hemos también permitido al sistema financiero, que haya competencia. Las otras empresas son chiquitas comparado con Equifax. Mira, yo creo que son empresas que se han venido desarrollando. Pero son pequeñas en términos de porción de mercado que tienen. Depende el tipo de mercado. Okay. Hay unas que son más especializadas en sectores más informales del comercio, por ejemplo. Okay. Otras más en el área financiera. Voy a volver en el próximo bloque a la pregunta porque la idea es cuánto impacto tiene ha tenido Equifax en el mercado financiero del país. Vamos al corte y ya volvemos. ¿Cómo es nuestra gente? Algunas son como las telas que le encantan amarse, llenas de ilusiones y de entusiasmo. Porque eres así, en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del sistema FedeCrédito creamos lazos contigo. Por eso estamos siempre a la vuelta de tus sueños, se tejen nuevas ilusiones. Sistema FedeCrédito, queremos darte una mano. A veces te dan unas gripes que te doblan, y un dolor de cabeza y cuerpo, y una fiebre, y ni hablar de la congestión. ¿Qué me dicen de la tos y las alergias? Cuando los malestares se multiplican, toma Virogrip, que ayuda a aliviar los síntomas de la gripe y tos. Todo en un solo antigripal. Virogrip Limón, Virogrip Gel Caps, Virogrip Jarabe. Virogrip, la familia extra fuerte para gripes y tos extra fuertes. Banca Mujer promueve la autonomía económica e inclusión financiera de las mujeres empresarias, facilitándoles líneas de crédito, programas de garantía y capacitación técnica. Bandesal, el banco de las oportunidades. Un saludo, una sonrisa, una mano amiga. Todo lo bueno te regresa. Por eso, cada vez que abres una cuenta, haces un depósito o te pones al día con tus aportaciones, también estás recibiendo las utilidades que se generan. Porque como socio, tú eres el corazón de Comédica. Tus depósitos y aportaciones regresan a ti, multiplicados en más beneficios. Porque todo lo bueno te regresa. Comédica, la unidad frente al futuro. Que la diarrea no te arruine el momento. Contra la diarrea y los gases, Intestinomicina AD+. Fórmula única que controla la diarrea y además elimina los gases. Sigue tu vida con normalidad y vive feliz. Intestinomicina AD+. Duro contra la diarrea. Siempre has tenido un guía que ha estado a tu lado enseñándote. Alguien que te ha mostrado el camino a seguir y que te ha guiado
para crecer en la vida. En AFP Crecer, te guiamos para que construyas el ahorro más importante de tu vida. Porque ahorrar es crecer. El segundo segmento de debate, gracias a Banco Agrícola. Banco Agrícola, El Salvador cuenta con nosotros. Somos un país donde todo está cerca, pero separado. Hay quebradas que dividen cantones, embalses que separan departamentos, montañas que alejan países y hasta un río que separa a dos santos. Hay bahías que distancian al mar de la tierra y volcanes que separan la tierra del cielo. Pero siempre buscamos estar unidos. Hacemos túneles que unen emociones, puentes que acercan esperanzas, lanchas que juntan el mar con la tierra. Y hacemos largos viajes que nos unen con lo que más queremos. Así es nuestra gente, nuestro país, nuestro banco. Vamos a ver unas declaraciones que dio hoy día Juan Carlos Lima, que es el representante de Equifax en El Salvador, que las dio al periodista Mauricio Orellana de TCS Noticias, que todavía no han salido. Mañana van a salir completas en TCS Noticias. Veamos qué dice el señor Juan Carlos Lima. Desde que empezó todo este tema de la resolución de la Corte, hemos estado nosotros insistentemente buscando a nuestro regulador para entender la visión que ellos tienen sobre esta nueva resolución de la sala, y no nos ha sido factible que nos revisen, que nos reciban, ¿ok? Hemos insistido durante todos estos días y no ha sido posible. O sea, nosotros sí estamos en la disposición y buscando los mecanismos que nos permitan sentarnos con ellos para conversar. La inseguridad jurídica existe. El hecho de que abruptamente un jugador internacional que ha estado por 18 años en el país, a través de un intercambio de notas, quede fuera del mercado, pues obviamente abona a contribuir a la incertidumbre que existe en el país. Sobre todo cuando hemos estado con una relación estrecha con la superintendencia de todos estos años atrás. Nosotros no hemos recibido un requerimiento formal de parte de la superintendencia a donde nos exigen entregar la base. Lo que hemos recibido es una nota a donde nos exige entregar la base de datos, que viene firmada por el responsable de la visita y de la auditoría en Equifax. Esperaríamos que si la superintendencia efectivamente va a requerir la base de datos, nos los haga llegar formalmente, ¿no? Y nosotros vamos a ver cuáles son todas las implicancias legales de hacerlo. Bueno, dice varias cosas interesantes. Yo voy a unir a eso lo que es el comunicado emitido hoy día por la empresa Equifax, que dice que la decisión de la superintendencia la cuestiona enérgicamente. Dice que los consumidores salvadoreños se beneficiaban de los servicios que brindaba Equifax en relación al historial crediticio, porque le ayudaba a compartir su información de manera confiable con las empresas con las que buscaban hacer negocios. El impacto de la orden de la superintendencia del sistema financiero aumenta el riesgo en la totalidad del sistema financiero del país y de crédito en El Salvador. Finalmente dice que los consumidores ya no podrán visitarnos para verificar o aclarar la información de su récord crediticio, y que seguirán trabajando en otros países como Honduras y Costa Rica. A ver, dice que no entienden la visión. Bueno, mira, yo he escuchado con atención esas declaraciones. En primer lugar, la superintendencia ha manejado comunicación permanente con ellos, solicitándole, exigiéndole que cumpliera los requisitos de ley. La superintendencia no se ha inventado esto. La superintendencia lo único que le dice a los actores: cumplan con la ley. En segundo lugar, inmediatamente que nos llamaron de Canadá, el vicepresidente de la compañía, el superintendente adjunto se comunicó con él y él le manifestó que ellos quieren cumplir con la ley, que ellos no
nos generan controversias, pero que lastimosamente los administradores locales entraron en esta controversia. Nosotros lo único que le hemos dicho es cumpla con la ley. Por el otro lado, con relación al requerimiento de la base, lo va a recibir mañana en la mañana a primera hora, y es que el artículo 17 de la ley dice: cuando una agencia de información de datos, por cualquier razón, termine sus operaciones en el país, deberá entregar su base de datos a la Superintendencia del Sistema Financiero. Es decir, es una obligación que nosotros tenemos. Entonces, ya con el hecho de que no se les autorizó la solicitud de operar, están fuera de operación, y nosotros hemos visto con muy buenos ojos el comunicado y el hecho que hayan cerrado sus operaciones, porque la ley lo manda, y se les va a solicitar formalmente y establecer una forma técnica de hacer la entrega y nosotros de recibirla para cumplir con la ley. No estamos haciendo nosotros absolutamente nada que fuera de la ley. Por el otro lado, este día hemos tenido una reunión con todos los presidentes de bancos, tanto de la banca comercial como la banca estatal, bancos cooperativos, todas las entidades bancarias que otorgan créditos, y hemos establecido un mecanismo para que ellos puedan consultar la base de datos que tiene la central de riesgos de la superintendencia, para que puedan ellos alimentarse de esta información crediticia y generar algunos mecanismos adicionales para que ellos puedan seguir realizando la investigación crediticia y poder otorgar los créditos. Este es el plan contingencial que preguntó hoy día varios diputados en la Asamblea Legislativa a usted. Y por el otro lado, cuando la Asamblea Legislativa nos cite con relación a lo de la base de datos, lastimosamente en la ley no estipula el destino de la base de datos, sino que únicamente dice entregarle la base de datos a la superintendencia. Y creo que es importante que en la Asamblea se evalúen las condiciones del destino. Lo que sí podemos nosotros dejarle muy claro: cuando una empresa ya no puede operar, no puede guardar respaldos o copias de la base de datos, ni se puede ir a otro país y de otro país dar el servicio, sino que le tiene que entregar la base a la superintendencia. En eso nosotros vamos a hacer una recepción técnica muy seria, muy clara, levantando las actas correspondientes, y en el caso, y esto debe quedarlo muy claro la población, en el caso que se resistieran a entregar la base de datos o a no cumplir lo que la ley manda, nosotros estamos preparados para recurrir a la Fiscalía General de la República y a la Policía Nacional, ya una acción para penal, que apoyen a la acción penal correspondiente a que se cumpla con la ley y que se le entregue, ya por la vía de la fuerza pública, que se le entregue lo que la ley dice que deben de hacer, de cerrar sus operaciones y entregar la base de datos. Nosotros no nos hemos inventado la ley, y que no confundamos el proceso de la Sala de lo Constitucional con el proceso de la solicitud de trámite de autorización. En este momento se les denegó el permiso de operar. Yo quiero saber, fuera de la ley. Yo quiero saber qué pasa con la admisión y la solicitud de parar los trámites por parte de la Sala de lo Contencioso. La Sala de lo Contencioso recibió un recurso de amparo por parte de la empresa Equifax y pidió a la superintendencia parar este tipo de acciones. No. Yo creo ¿Qué es lo que pidió la Sala de lo Contencioso? Que me gustaría aclarar exactamente. Mira, yo creo que es importante que la Sala de lo Contencioso, a quien nosotros le mandamos un recurso porque sentíamos que era inapropiado una intromisión en un acto de trámite, que no es un acto de una sentencia administrativa. Entonces, lo que la Sala nos dice, y es que nosotros
en el proceso que en este momento estaba contra la empresa Equifax, realizar las gestiones administrativas en el sentido de continuar exigiéndole lo que nosotros le estábamos pidiendo y no tomar que acción. Cumpliera. Y no tomar acción. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que lo que nosotros le estábamos exigiendo que cumpliera, la sala no nos dice, mire, autorícelo, no, o suspende el trámite, no, sino que nos dice, mire, usted ya no le puede seguir exigiendo. Bueno, le preguntaba esto, entonces, Ricardo. ¿qué es lo que ocurre? Que la sala de lo constitucional, estos puntos, los declara inconstitucional y le dice a la superintendencia, vele porque se cumplan. Es decir, afortunadamente para el país, para el sistema financiero, para la población, esta situación de la sentencia de la sala vino a complementar y a darle la razón a la exigencia legal que la superintendencia estaba haciendo. Entonces, es complementario, porque pareciera que no, incluso el mismo comunicado que emitió la Superintendencia de Servicios Financieros señala, ustedes dicen en otras palabras, nosotros le vamos a hacer caso a la sala de lo constitucional. Para el trámite de la sala. O sea, yo quiero dejarle bien claro esto al público. No está desobedeciendo, la pregunta, no. la superintendencia a la sala de lo contencioso administrativo. La sala de lo contencioso estaba atendiendo otras cosas. Ok, perfecto. Otras cosas. La sala nos dice, mire, en este tema, por favor vaya a verificar que cumplan. El otro tema era, mire, no me le sigue exigiendo requisitos. Entonces, el otro es un trámite de una solicitud. Es como que yo llegue a ti a hacerte una solicitud para que le des la licencia o para que le des el DUI. Hay ciertos requisitos para dártelo. Para darle una autorización a un banco, él sigue unos trámites y nosotros, si cumple con el trámite, le damos la autorización. Okay. En el caso aquí, no cumplió con los requisitos de ley, simplemente le rechazamos, le denegamos la solicitud. Al estarle denegando la solicitud, inmediatamente está fuera del marco legal y la ley me dice, mire, cualquier buró de créditos puede operar solo si está autorizado. Okay. Voy a ir al corte. En el próximo bloque vamos a tratar dos temas fundamentales, me parece, en todo este caso. Una que es la contingencia, cómo va, qué pasa ahora, porque de alguna forma estas casas de información de datos sí servían al funcionamiento del sistema financiero del país. ¿Qué va a pasar ahora? El superintendente dijo, bueno, la superintendencia va a prestar su propia base de datos. Voy a preguntarte, ¿de dónde sale esa base de datos? La que proporcionan todos los días. Y si es autorizado, digamos, por los ciudadanos, claro. Aquí se puede estar, no sé si se puede estar cometiendo otra transgresión de la ley. Y después la confiabilidad, que ya hay gente que en las redes sociales ha puesto, ¿y cuál es la confiabilidad que me da a mí el gobierno de que esa información va a ser bien utilizada? Incluso alguien que llegó a decir, prefiero que esté en manos privadas que esté en manos del gobierno. Alguien lo puede ver como que puede haber una intención política de este tema. Vamos al corte, ya volvemos. Amor, ¿sabías que Cristiano Ronaldo mide 1.85? Lleva más de 400 goles en la historia. Lleva 2 Copas del Rey, 2 Balones de Oro, 1 Bota de Oro. Ha ganado el premio Puskás, el comandante. Así le han puesto, porque lidera al equipo blanco y a los blancos de corazón. Cristiano Ronaldo. No podemos evitar que a tu esposo le guste el fútbol, pero sí podemos quitarte ese molesto dolor de cabeza. Dolofin, rápida acción. ¿Quién va a ser mejor que Cristiano Ronaldo? Es el más completo. Espérame, no te he terminado de contar. Siempre has tenido un guía que ha estado a tu lado, enseñándote. Alguien que te ha mostrado el camino a seguir. Y que te ha guiado para crecer en la vida. En AFP Crecer, te guiamos para que construyas el ahorro más importante de tu vida. Porque ahorrar es crecer. Banca Mujer promueve la autonomía económica e inclusión financiera de las mujeres empresarias.
facilitándoles líneas de crédito, programas de garantía y capacitación técnica. Bandesal, el banco de las oportunidades. Hoy en día, donde sea que estés, Airpac y Western Union te conectan con el mundo. Envía dinero en minutos alrededor del mundo desde nuestra red de puntos de atención en todo el país. Envía ahora desde tu punto de atención más cercano y descubre las posibilidades y beneficios de la red Airpac y Western Union. Para más información, llamar al 2250-8600. Fondos disponibles sujetos a los términos y condiciones del servicio. Para mayor información, ver formulario de envío. Una sola oportunidad fue la que necesité para creer en mí. Con la ayuda de Fedecases empecé mi negocio y cumplí con mis metas. Estoy totalmente satisfecha porque he alcanzado mis logros. Con las oportunidades creamos un mejor futuro para nuestra familia. Haz como nosotros y asóciate a la red de cooperativas Fedecases para que recibas una asistencia personal y descubras todas las oportunidades que te están esperando. Por eso cada día somos más asociados. Sistema Cooperativo Financiero Fedecases. Debate con Nacho es una presentación de Virogrip, que alivia todos los síntomas de la gripe y tos. Virogrip, la familia extra fuerte para gripe y tos extra fuertes. El tercer segmento de debate gracias a Claro. Claro que sí. ¿Qué pasa cuando tienes llamadas ilimitadas? Amor, tráeme la toalla, por. ¡Pásamela! ¡Pásamela que voy a hacer gol! Las palomitas, pásamela. Las palomitas, viejo. Porfa. Ahí él era. Habla lo que quieras y cuando quieras, a toda la red Claro, con el plan sin límites de tu pospago. Suegra, me pasa la sal, porfa. Incluye mensajes ilimitados a todo Claro. Además, llévate un Sony Xperia M sin costo en tu plan sin límite, desde $26.99. ¡Claro que sí! Bueno, teníamos dos temas dentro del tema general para este bloque y lo primero la parte contingencia, porque obviamente muchos pueden estar preocupados. La verdad es que aunque funcionaran mal estas empresas, sí prestaban un servicio a muchas almacenes o bancos o financieras, etcétera, del país, que es lógico que requieran alguna investigación para poder saber si la persona es sujeta a crédito o no es sujeta a crédito. Aquí hay dinero de por medio. Pero en el comunicado Equifax da a entender que esto podría provocar algún tipo de caos, algún tipo de problema grave al sistema financiero del país. No, mire, yo quiero darles la tranquilidad. Cuando no existían estos buró de crédito, las instituciones financieras hacían las investigaciones de las personas para poder otorgarle o no el crédito. O sea, por el otro lado, en la central de riesgos de la superintendencia, actualmente los bancos están accesando información y verificando información. ¿Qué información es esa? Porque el historial del comportamiento de los créditos, porque nosotros medimos el riesgo del crédito. ¿Eso está en la superintendencia? Sí. O sea, ¿estamos todos nosotros ahí también? No, están únicamente el comportamiento de pagos de los créditos. ¿De la persona? De la persona. O sea, si buscan, ahí no hay historial. Si se busca mi nombre en la superintendencia, sí, aparezco yo con y los bancos están permanentemente alimentando y consultando esa base. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cuál es la diferencia en la legalidad de uno y la legalidad de otro? Totalmente, completamente diferente. Para empezar, en estas bases de datos no hay informaciones personales, sino que comportamiento crediticio de pagos, eminentemente, para ver el récord y el riesgo a que esté expuesto el banco en cada crédito. Y nosotros medimos el riesgo de crédito. Y eso le sirve a los bancos para ellos estar consultando esa base y alimentando. ¿Eso es gratis? Sí. No es comercial. No es comercial. Ya. Segundo, esa información no se le vende a nadie. A nadie. Ok. Pero la información de uno está también en la superintendencia. Pero no la información personal. Ojo. ¿Qué información personal tenía este tipo de empresa? No. ¿O tiene? Tu teléfono, tu dirección y una serie de datos de tipo personal, porque además generaban algo que no está contemplado en la ley, que también fue objetado, que vendían el servicio de scoring, es decir, que hacían el análisis crediticio de la persona basado en ciertos datos, situación familiar, condición del empleo, lugar donde vivís,
y una serie de parámetros que ellos a la vez daban una calificación crediticia a las empresas que le contrataban los servicios, que eso no está permitido por la ley. Entonces, a lo que te quiero referir, Nacho, es que esto no es ningún caos, ni que por eso se van a dejar de otorgar créditos, ni mucho menos, sino que también tomemos en consideración que ahora se va a generar más competencia, porque si de las empresas que ya operan reciben su autorización, pues lógicamente ellos van a seguir haciendo la tarea, pero respetando la ley. O sea, lo único que te quiero decir es que nosotros no nos hemos inventado esto, que se había estado tolerando de alguna manera durante 2 años y medio que estas empresas estaban fuera de la ley. Lo único que hemos hecho nosotros es venir a aplicar la ley y que se regulen y que se comporten conforme a la ley. Eso es todo, Nacho. Y entonces creo que es una responsabilidad moral de todo funcionario hacer que la ley que le competa la aplique. La superintendencia está en capacidad de responder todas las peticiones que va a tener a partir de ahora de parte de todas, digamos, de todas las empresas, porque tú me decías que habían 200.000 en pocos días. Es que mira, Nacho, hay una cosa bien importante. Entonces pregunto, ¿la superintendencia? Es que la superintendencia no es un buró de crédito. O sea, nosotros vamos a apoyar al sistema financiero, a los entes regulados con la información que ellos mismos procesan. Nosotros no somos un buró de crédito, nosotros no vamos a vender información. No, está claro. Pero ¿qué es lo que van a tener que hacer? Pero la facilidad para saber exactamente, porque obviamente esto requiere también cierta agilidad. Entonces, un banco puede acceder rápidamente, solamente mi nombre, el DUI. Que haga las investigaciones crediticias, Nacho. Siempre se han hecho las investigaciones. O sea, los bancos tienen que entrar a hacer, en vez de contratar a Equifax, asumir ellos esa labor. La obligación es de ellos, no de Equifax. El llamado de la superintendencia del sistema financiero de no firmar, por ahí hay algo que me gustaría que aclararas. ¿Cuál es el llamado que ustedes hicieron? Porque en una parte dicen, llamamos a no firmar. No decimos llamamos a no firmar. ¿Qué el llamado? ¿Cuál llamado? El llamado que le hemos hecho es lo siguiente. A la población. A mucha gente, cuando le iban a dar su crédito, le decían, firme esta hoja donde usted está autorizando para que esta información se divulgue en un buró de crédito. Y la gente la firmaba porque si no, no le daban el crédito. Lo que nosotros hemos prohibido es que no se puede condicionar el que le den o no un crédito a usted solo porque no le firmó a la divulgación de Ahora sí tiene que firmar para que se investigue su récord crediticio. Es que eso es diferente. Eso es completamente diferente. Y gracias por la pregunta, Nacho. Si usted quiere ir a un banco a que le den crédito, usted tiene que darle información para que el banco investigue, analice su crédito, le da o no le da el crédito. Es que eso es totalmente legítimo y está contemplado en la ley. Lo que no está contemplado en la ley es que usted por fuerza tenga que firmar que esa información el banco se la dé a un buró de crédito que a su vez se lo divulgue a medio mundo. Esa es la gran diferencia, Nacho. Usted no te pueden a ti obligar a decirte, si es que usted no le firma a favor de ese buró de crédito, no le doy el crédito. No, señor. Ahora la superintendencia... La información la va a tener el banco, es legítima. Lo que ahora viene es, si la persona voluntariamente decide que su información se la divulguen, allá que lo haga libremente. Ok. Ahora, la superintendencia va a recibir esta base de datos y la pregunta que muchos están haciendo, ¿y dónde está, digamos, qué va a hacer la superintendencia con esa base de datos y cómo puedo confiar yo que va a ser bien utilizada esa información? Claramente, la ley solo dice, entregue la base de datos. La ley se quedó corta y no dice qué hacer con la base de datos. Nosotros por eso es que le vamos a solicitar a la Asamblea que ellos definan en la ley el destino de la base de datos. Nosotros lo único que agarramos es esa base de datos. ¿No se va a destruir? No, esa base de datos se almacena. ¿Por qué no se va a destruir? Porque la ley no dice que no la dice destruya. Pero ok. La ley solo le dice, mire señor, usted ya no puede seguir operando y usted por consiguiente
ya no puede conservar información de la gente. ¿A quién se lo va a dar? A la autoridad competente. Ok. ¿Qué va a hacer? Nosotros venimos, la guardamos. ¿Cuál es la orden de Ricardo Perdomo en el momento de recibir esa base de datos a su gente? ¿Cuál es la orden que le va a dar? Entra al lugar de custodio donde nosotros tenemos los respaldos de toda la información que procesa la Superintendencia del Sistema Financiero. ¿Y esa base de datos queda encerrada en qué? No, en una... No voy a dar los datos, pero, no, pero tenemos pero ¿cómo se le da lugares confianza? de seguridad donde guardamos nuestras cintas, nuestros discos, nuestros respaldos de la información de la Superintendencia, cumpliendo normas de seguridad. ¿Quién tiene acceso a eso? La Superintendencia, nada más. La Superintendencia. Entonces, ¿y el personal de la Superintendencia pero está juramentado en relación a la cuando confidencialidad? ya entro, hay protocolos de seguridad, Nacho. Hay protocolos de seguridad y protocolos de respaldo. Nadie puede decir, ven, agarro esto y ir a mi centro de cómputo y ver qué es. No. Yo creo que es importante que la población no se deje sorprender. Lo que la ley dice es nada más evitar que la empresa que ya se le cerraron sus operaciones no pueda seguir utilizando, vendiendo la data de las personas, sino que dice, Superintendencia, resguárdela. Lo que la Asamblea, nosotros le vamos a solicitar que defina es el destino que no está definido en la ley. Nosotros no nos vamos a convertir en un buró de crédito, nosotros no podemos, conforme a esta ley, agarrar esa data, no. Simplemente la recibimos, verificamos que no se quede nada en los archivos de la otra empresa, que no vayan a sacar copias al exterior, que no se lleven para otro lugar la base de datos, sino que se le entregue a la autoridad competente. Ok. La verdad que he leído algunas reacciones en redes sociales que plantean la desconfianza de un uso político por parte del gobierno de esta base de datos. Mira, nosotros hemos hecho otra lectura de las redes sociales, Nacho. Sí. Las redes sociales nos están aplaudiendo. También, muchísimo. Nos están aplaudiendo. Eso es verdad. Que por primera vez el gobierno tiene el valor de hacer nada más que se aplique la ley. No es otra cosa. Nosotros no nos hemos inventado esta ley. Pero no ha sido una forma antojadiza. Simplemente la aplicamos y coincidió que en ese momento, ante una demanda ciudadana, la Sala de lo Constitucional aclara algunas cosas y también nos mandata a que velemos que se cumpla. Ok, pero en términos de uso político, ¿imposible? Imposible. Ok. Imposible. En relación a alguien que pueda decir, qué bueno que esto ocurrió, hoy estoy limpio, mi récord crediticio. No. ¿Así de fácil? No, no es así de fácil. Acuérdate que en los lugares, sobre todo antes, todo este récord ya había sido compartido con las 233 agentes económicos que eran los clientes de Equifax. Ahora, hay una cosa importante. Si las otras 3 empresas que ya están operando y que no están todavía autorizadas porque están dentro del trámite que la ley establece, llegaran a cumplir los requisitos, nosotros las autorizamos inmediatamente. Okay. Y que con eso se genere competencia en el mercado, que con eso hayan actores, pero ¿qué les hemos exigido? Cumplan con la ley. Fíjate que este día se le hizo la inspección a una de las empresas y ya habían borrado de los campos de sus archivos aquella información que la norma establece que no se puede tener, que no se puede vender, que no se puede divulgar. Nacho, dime, por razones de seguridad, nosotros ahora le hemos exigido a estas empresas que el teléfono suyo, la dirección suya y los familiares suyos se borre del sistema. Okay. Decime si esto no realmente es venir a proteger la privacidad, la vida íntima de las personas. Perfecto. Le estamos exigiendo que si usted canceló un crédito, aunque estaba atrasado y lo ha cancelado, se actualice y lo limpien. De todas maneras, la ley señala 3 años. Hasta 3 años, y eso no se cumplía. Señala 3 años. Voy al corte, volvemos rápidamente. Me imagino que los amigos televidentes tendrán muchas preguntas para el superintendente del Sistema Financiero, Ricardo Perdomo. Ya volvemos.
Durante 30 años hemos consolidado nuestro liderazgo en fianzas. Somos expertos en seguro de personas, seguro de daños, fianza segura. Nuestro servicio es de calidad, ágil y oportuno. Alcancemos juntos nuestras metas, porque los salvadoreños no nos dejamos vencer. 3 décadas de desarrollo. La Central de Seguros y Fianzas. Por 30 años, su centro de confianza. En el Sistema Cooperativo Financiero Fedecases encuentras la oportunidad que necesitas para alcanzar tus metas. La red de cooperativas Fedecases te invita a continuar con Debate con Nacho. Para responder adecuadamente durante el día y en cada una de tus actividades, necesitas tener bajo control los dolores artríticos y reumáticos. Dolofin AR, con su fórmula, desinflama tus articulaciones, brindándote un alivio prolongado y sin afectar tu estómago. Pruébalo ya. Dolofin AR, alivio contra dolores artríticos y reumáticos. Un producto de Laboratorios López, comprometidos con la vida. ¿Qué pasa cuando tienes llamadas ilimitadas? Amor, tráeme la toalla, por. ¡Pásamela! ¡Pásamela que voy a hacer gol! Las palomitas, pásamela. Las palomitas, viejo. Porfa. Ahí él era. Habla lo que quieras y cuando quieras, a toda la red Claro, con el plan sin límites de tu pospago. Suegra, me pasa la sal, porfa. Incluye mensajes ilimitados a todo Claro. Además, llévate un Sony Xperia M sin costo en tu plan sin límite, desde $26.99. ¡Claro que sí! Banca Mujer promueve la autonomía económica e inclusión financiera de las mujeres empresarias, facilitándoles líneas de crédito, programas de garantía y capacitación técnica. Bandesal, el banco de las oportunidades. El último segmento de debate, gracias a Sistema Fedecrédito. Queremos darte una mano. Con tu tarjeta de crédito, tener lo que siempre has querido está a la vuelta de tus sueños. ¿Cómo es nuestra gente? Algunas son como las telas que le encantan amarse, llenas de ilusiones y de entusiasmo. Porque eres así, en las cajas de crédito y los bancos de los trabajadores del Sistema Fedecrédito creamos lazos contigo. Por eso estamos siempre a la vuelta de tus sueños, se tejen nuevas ilusiones. Sistema Fedecrédito, queremos darte una mano. Buenas noches, Francisco Bonilla. Muy buenas noches, señor Castillo. Como era de esperarse, hay una cantidad importante de interacción a través de las redes sociales. En Twitter, Oscar Ventura, pregunta obligada. ¿Por qué tuvo que esperar tanto tiempo para que actuara el Estado? ¿No se podía de oficio? Pregunta. Julio Calderón, la Corte ordenó eliminar registros. ¿Para qué quiere la Superintendencia del Sistema Financiero la base de DICOM? ¿Es confiscación o aprobación? Pregunta Julio Calderón. Emilio Puente dice la renuncia a privacidad de datos que obligan a firmar bancos, empresas, telefonía y otros, ¿es legal? Mario Magaña, felicitaciones, dice, eliminó una empresa que colaboraba a hacer extorsiones legales, plantea Mario Magaña. Jimmy Orantes, ¿por qué estas empresas como DICOM operan sin tener los permisos? ¿Por qué solicitan estos permisos después? No es lógico, plantea Carlos Villafranco. ¿Cuál será el procedimiento de las personas que están en aún la lista negra, aunque solventen su deuda? Pregunta. Dice a Carafi, el buró de la Superintendencia de Bancos tiene el consentimiento de los consumidores, pregunta. Mario Martínez, que cierre me tiene sin cuidado, que su base de datos pase a manos del gobierno, me asusta, plantea Mario Martínez. Luis Trigueros, favor pregunte a Perdomo qué pasará con los datos de registros de DICOM. Jorge Molina dice, yo pagué mis deudas el año pasado y fui a Equifax y me dijeron que hasta 2017 me van a sacar de DICOM. Eso es un abuso, plantea. Juan José García dice, si la base de datos de DICOM es ilegal, la superintendencia debe de ordenar su destrucción públicamente, con presencia de la Fiscalía, un abogado, plantea Juan José García. Rafael Colindres, tuve que abrir una cuenta por motivos de trabajo y tuve que firmar una autorización en blanco. ¿Eso es legal y válido? Pregunta. Mauricio Mayora, ¿y las personas pueden anular esa autorización?
¿Tendrían que borrarlo de sus bases de datos? No, pregunta Mauricio Mayora. Fátima Quiste dice, ¿cuál es la situación legal de otro buró de créditos en el país? DICOM dice que tampoco están autorizados y aún así operan. Carlos Miranda dice, si DICOM dice que tiene mi autorización para tener mis datos, ¿cómo puedo revertir este permiso? David Cañas, ¿cómo se garantiza que los datos no los migren al ciberespacio en un servidor virtual, por ejemplo, y salga peor? Es una de las preguntas de David Cañas. A través de Facebook dice Héctor Reyes, he sido víctima del abuso de Equifax DICOM. Ojo con esos vicios, ya que si estas empresas, solo con el hecho de cambiar el nombre de la sociedad, estas y otras compañías, podrán volver a sus irregularidades. Se dice que hasta vendieron datos de ciudadanos a otros países. David Alas Carranza dice, me pregunta si el señor Perdomo, ahora el gobierno prácticamente desea la base de datos que tenía DICOM. ¿Quién me garantiza que este gobierno no persiga de una forma ofensiva a estas personas que se encuentren en esa base de datos y ellos quieran controlar la misma base con fines de lucro? Víctor Ramírez, según tengo entendido, la AFP y el Seguro Social le proporcionaban su base de datos. ¿Y esto por qué? Pregunta Víctor Ramírez. Eric Naún González, y la gente que no ha pagado, pues hay personas que prestaron dinero y no pagaron y aún así se atreven a prestar en otro lado, y gracias a este buró de crédito se daba una advertencia. ¿Cómo se hará hoy? Pregunta Eric Naún. Vamos al estudio para las respuestas. Bueno, voy a aclarar que la empresa Equifax es canadiense, no es salvadoreña, ¿ya? Tienen una representación salvadoreña aquí para operar en El Salvador, pero es internacional. Es una empresa internacional. Internacional con base en varios países, pero de origen canadiense. Así es. Hay varias preguntas, digamos, no sé por qué. Bueno, mira, yo creo que en primer lugar agradecerle la participación a las personas. Precisamente lo que ustedes han planteado para nosotros es un bien superior. Y un bien superior significa que nosotros salgamos a aplicar la ley, no la hemos inventado nosotros. Y debemos de tener el valor de aplicar la ley pensando en el beneficio de la mayoría de la población. De alguna manera se generó un abuso en el uso de esta información y se afectó a muchas personas. Nosotros lo que queremos ahora es aplicar la ley para que ya cese cualquier manejo antojadizo de la información privada de las personas. Nosotros no hemos pedido por deseo de la superintendencia, sino que la ley dice, usted deja de operar, entréguele a la superintendencia. Y en el fallo de la sala no dice eliminar o borrar. Destruir, como dice. Depurar. Habla de depurar. No dice destruir esa base de datos. No, habla de depurar. Depurar la información para que no exista información que esté prohibida. Y aquellos que no hay autorización debe ser eliminado. Entonces, las personas, cuando la Asamblea Legislativa creo que necesita una reforma de ley donde defina el destino de la base de datos, ahí puede perfectamente decidir qué se va a hacer con esa base. Nosotros lo único que vamos a hacer es resguardarla cumpliendo lo que hasta actualmente la ley dice. No se va a utilizar absolutamente nada de esa información, sino que va a ser resguardada y vamos a ser muy vigilantes de que no hayan sacado copias, que no hayan sacado datos fuera del país, ni que se siga utilizando en forma antojadiza y arbitraria una información vital de lo que son 2.7 millones de salvadoreños. Ok, me gustaría complementar un poco más la información sobre las otras empresas. Usted dijo que estaban en proceso. Sí. ¿También están sin permiso las otras empresas? Todas las empresas que estaban operando cuando salió la ley les dice usted puede seguir operando, pero tiene que adecuarse a la ley. Pero en 2 años y medio no se había ninguna se había formalizado. Ninguna se había adecuado. Nosotros pusimos ya un límite, porque esto no puede quedar en forma antojadiza indefinidamente, un límite esta semana, y si el día viernes nosotros vamos a conocer en el Consejo Directivo cuáles han cumplido, se autorizan. Ahora, las que no han cumplido, ahora Ricardo, tú decías que 2 de ellas sí estaban cumpliendo. La información preliminar que tengo es que ya a este momento 2 de ellas ya habían cumplido satisfactoriamente. Pero de todas maneras. Pero necesitamos la información oficial para conocerla en el Consejo Directivo.
que es la autoridad máxima de la superintendencia, que es quien autoriza este tipo de solicitudes de parte de las empresas. Ok. ¿El procedimiento dice para quienes están en la lista negra? No hay ningún procedimiento. No. Seguirán en la lista negra. No hay. Lo que la ley... Yo creo que la gente debe tener claro ya eso. La ley ya define. La ley ya define dos cosas muy claras. Y es que tiene que haber una actualización de la realidad crediticia suya. Es decir, si se pagó, eso tiene que ser considerado dentro de este historial. La otra cosa es que tiene que ser actualizada la información periódicamente. El gran problema es que si tú caías en mora en un crédito y ibas a estar de por vida condenado a aparecer en la lista negra, creo que es injusto, Nacho. Bueno, de todas maneras hay una tarea pendiente por parte de la Asamblea Legislativa de definir revisar el destino de esa base de revisar la ley hecha hace 2 años y medio, que es relativamente buena, pero todavía tiene vacíos. Es correcto. Y sobre todo en lo que es el tiempo en que una información permanece negativa para una persona, que son 3 años. 3 años lo contempla ya la ley. Entonces no era problema de Equifax, sino que era problema, esos 3 años son de la ley. El problema era que había otra información que no se puede divulgar, y además que cuando tú llegabas con la constancia de que ya habías cancelado el crédito, no cambiaba tu condición. No, porque eran 3 años. años. No puede ser, pues. Porque son 3 años. No, ese es el obligatorio de permanencia. Salvo que tú pudieras comprobar tu conducta de pago cancelando. Ok, significa que lo que se ajustaría ahora y cambiaría realmente es que cuando la gente sí ha pagado, se le borre su antecedente negativo. Eso quede registrado. Y quede registrado. Eso que quede registrado. O sea, la actualización va a ser un gran cambio de aquí para adelante. Exactamente. La actualización, aunque el antecedente de no pago igual queda. Correcto, pero Y ya... ahí serán las casas comerciales pero no es lo mismo, las Nacho, que determinarán si es bueno pero o malo. No es lo mismo que tú apareces en una lista negra y que no diga que tú ya pagaste. Correcto. Que entonces quedas como Pero que también si es tú cierto, nunca has pagado. Pero la otra es que si estás en un historial, correcto, pero y también tú estás realizando pagos de diferentes condiciones y lo estás haciendo en forma puntual, quede un punto negro que te impida que te den crédito. Correcto, por una situación... Y eso la norma técnica, la nueva norma técnica lo define muy claramente, y lo único que nosotros queremos es, mire, el que sea buró de crédito, que cumpla con la ley, que cumpla con las normas técnicas, simple y sencillamente. Y estamos velando de esta manera con los intereses de la población, porque la gente necesita crédito, pero también necesita que con justicia se le haga una evaluación de su condición. Bueno, y también las crediticia. casas comerciales necesitan prestar y necesitan vender, y seguramente esto puede mejorar todo. Bueno, gracias, muchísimas gracias por estar esta noche, Nacho, Ricardo. Un verdadero placer, agradecerle a las personas que amablemente nos han visto, agradecerle sus comentarios y decirle, yo creo que todo funcionario tiene que velar porque la ley se cumpla, y uno tiene que tener la interesa de poder aplicar esto con justicia. Quería tocarte otros temas, pero no dio tiempo. La verdad es que este tema que tocamos es demasiado impactante porque afecta a la vida de muchísima gente. Gracias nuevamente. Nacho, muy fino, gracias. Creo que en principio la mayoría está a favor, sin duda, de estos cambios. Obviamente siempre habían cosas, preguntas interesantes de aclarar. Nos vemos mañana a las 8 de la noche. Estaremos conversando con Raúl Mijango y con Paolo Lubers. Obviamente 2 personajes importantes en este momento para hablar sobre todos los dichos de la Fiscalía, que estaría señalando algún tipo de culpabilidad, sobre todo en el caso de Mijango, en lo que fue la tregua. Mañana Raúl Mijango y Paolo Lubers en debate. Muy buenas noches.